Hola, bienvenidos. Estamos a punto de iniciar el programa Encuentros de Fe. Hoy tenemos un tema muy interesante que muchas preguntas se hacen, las personas se hacen esta pregunta, muchas personas, Dios ante el sufrimiento. ¿Por qué Dios permite que el ser humano suframos, pasemos por dificultades, por adversidades? ¿Por qué en algunos casos Dios no interviene? Vamos a platicar en base a la palabra de Dios al respecto y a conocer y a quizás redescubrir algunos que han perdido la fe o que se han sentido lastimados o heridos, que piensa que Dios ha fallado, que puedas redescubrir tu fe y la confianza en que Dios nunca te ha abandonado y Dios siempre ha estado a tu lado. Así es. A veces cuando vamos con el doctor, con el médico, una de las preguntas que más le hacemos, pero me va a doler, va a ser difícil el tratamiento en cuanto a molestias, dolor, etcétera. Pero sabemos que el médico, a veces como en el área médica tenemos que decirle al paciente, pues sí, hay ciertas ligeras molestias, pero el premio, lo que viene, sí vale la pena llevarte por esa ruta. Y en el caso del dolor, y Dios como el Todopoderoso, pues a veces Dios dice, sí, hijo, va a doler tal vez esta situación, pero Él tiene una visión de alcances eternos y tenemos que confiar. Que es difícil, es muy difícil. Hasta los grandes héroes se les tambalearon las piernas. Así es, y saben, hay un versículo de la Biblia que a mí me gusta mucho, que es cuando Jesús le lava los pies a Pedro, y quizás digas, bueno, ¿qué tiene que ver eso con el sufrimiento? Que Pedro no quería que le lavaran los pies, pero Jesús le dijo algo maravilloso que yo lo aplico en mi vida, lo aplico cuando pasan situaciones que no comprendo, cuando pasan situaciones de sufrimiento. Jesús le dijo, Pedro, lo que yo hago ahora tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. Hay cosas que no vamos a entender en el caminar de la vida, pero tenlo por seguro que lo entenderemos después. Dios tiene propósitos santos y hay una promesa que la hemos repetido una y otra vez, que si amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Hay algo que tenemos que aprender de esa dificultad, de esa situación, de ese desacierto, de ese fracaso aparente, cuando todos te señalan y te dicen, bueno, ¿dónde está tu Dios? Hay algo que tenemos que aprender y yo creo que en esta tarde vamos a presentarte muchos argumentos bíblicos para que tú puedas reafirmar tu fe y sobre todo lo que siempre anhelamos, que entregues tu vida, tu familia, tu casa, tu trabajo al Señor y confíes no en tus fuerzas sino en el Todopoderoso que es nuestro Dios. Así es, pero es, Juan Carlos, cuando uno está pasando por una situación de ese tipo, realmente es donde la fe empieza a ser probada, ¿verdad? Porque aceptar una decisión difícil, ya sea una enfermedad terminal, la pérdida de un ser querido, quedarte sin empleo, cuando tu fe no está firme en Dios, si cuando estás firme es difícil, imagínate cuando no tiene un contacto diario con Él. Muchas veces uno tiende a desanimarse, ¿verdad? Por eso decir que cuán importante es que nosotros busquemos a Dios diariamente, estudiemos la Biblia, veamos ejemplos de otros héroes de la fe que a pesar de que fueron amigos cercanos a Dios o íntimos a Dios, no todo el tiempo vivieron felices, ¿verdad? También tuvieron sus altibajos. Por eso es importante ver esas historias para que nosotros tomemos esa experiencia y nos sirva como base cuando tengamos que afrontar alguna dificultad y a pesar de que sean situaciones difíciles, podamos salir adelante. Así es. Hay mucho que aprender. Seguramente hay personas que están pasando por el dolor en este momento, gente que se ha hecho estas preguntas, así que comparte este link si tienes dentro de tu círculo de amigos la oportunidad de pues replicar este mensaje. Dios te bendecirá por llevar esta luz. Así es una forma de compartir el Evangelio moderna y pues bueno, esperamos que hoy seamos de bendición, es nuestra oración, que podamos tocar corazones en el nombre del Señor Jesús. Vamos a dar unos segundos ya dentro.
Muy buenas tardes, familia Maranata. Cristo pronto viene y nos unimos en ese gozo, en ese cántico de alabanza y de gratitud a Dios, de adoración a nuestro Creador, porque se acerca un tiempo el cual Dios le dio bendición y santidad desde el momento mismo de la creación. Se acerca el tiempo en el cual se oculta el sol el viernes y todos nos deseamos un feliz sábado. Por eso es que quizás si vas en tu automóvil lo estás escuchando, que dice, ¿por qué estos hermanos cuando empieza el programa ponen un pedacito de un himno que habla acerca del sábado, de un día santo? Porque así lo dice la Biblia. No lo dijo un hombre, no lo dijo una persona que se le ocurrió, inventó una doctrina. Surgió de la mente misma del Creador como un regalo para ti y para mí. Y por lo tanto nos gozamos en ese descanso, en ese reposo que hay en Cristo Jesús. Tú ya nos conoces. Somos tus amigos, los adventistas del séptimo día, que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la ciudad de las montañas, Monterrey, Nuevo León, en México. Este viernes, ya casi sábado 21 de julio del año de gracia del 2017. Y pues bueno, como cada semana me da mucha alegría poder saludar a través de este medio a las voces del encuentro, la voz, el nombre distinguido, la doctora Jani Jiménez. ¿Cómo estás, Jani? Dios te bendice. Muy bien, muy alegre de estar aquí con ustedes compartiendo otro viernes la palabra de Dios. Esperamos ver a todos los amigos que se están conectando, de dónde nos están viendo, de dónde nos están escuchando, para poderles mandar saludos. Vemos que este video después se queda en el muro y mucha gente lo sigue viendo como que la hora de posterior también hay muchas vistas a este video, así que pues les mandamos un saludo a todos ellos y esperando que la compañía de Dios les asista en este momento. Amén, así es, y también estamos al pendiente después de la hora del programa, de la transmisión en vivo. Si quieren compartir, si quieren escribirnos, pueden hacerlo, ¿verdad? Puede hacerlo si es una hora después, si es mañana, si es entre semana, están viendo esta transmisión. Pueden compartir ahí, contestar, saludarnos y nos dará mucho gusto ponernos en contacto a través de las redes sociales. Búscanos como Encuentros de Fe. Saludo también, las damas primero. Y de ahí, Juárez, ¿cómo estás? Y de ahí, gusto saludarte. Muy bien, gracias a Dios, porque pues ya estamos terminando otra semana más. Pues ahorita aquí los estudiantes ya van a entrar a prepa, pues estamos en curso y pues, pues hay que levantarse temprano, okay. Pero pues gracias a Dios estamos ahí y pues Él es el que nos da todas las oportunidades. Amén, amén. Y la sabiduría necesaria para iniciar con todo sí. Esta nueva etapa de tu vida, que oramos y de ahí sea de gran bendición y tú seas de gran bendición para todos los que te rodean. Y pues bueno, al último, pero no por eso menos importante, mi amigo y mi hermano en Cristo, Javier Juárez. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, Juan Carlos, gracias a Dios, como decía, y de ahí estamos terminando otra semana. La semana pasada tuvimos ahí, no pudimos estar por un evento que hubo en la iglesia, sin embargo también estuvimos orando porque este programa se siguiera transmitiendo y también fuera de bendición para todas aquellas familias o personas, amigos que nos están siguiendo por medio de Facebook. Estamos a punto de iniciar las horas sagradas y debemos de bajar esa energía que tenemos, esas revoluciones y podernos en armonía con nuestro Dios. Y qué mejor manera de hacerlo escuchando este programa, que va a estar sumamente interesante, y esperamos que todos los que nos están viendo o escuchando por medio de la radio también puedan compartir ese programa. Recuerden, podemos hacerlo por medio de la radio en frecuencia M o por medio de nuestra página de Facebook, Encuentros de Fe. Podemos testificar y compartir de este tema tan interesante que vamos a ver el día de hoy. Así es, y también que nos escuchan a través de la página de esta estación de radio de Grupo Radio Alegría, Radio Esperanza .mx, ahí en radio online. Hoy vamos a estar en contacto a través del WhatsApp del encuentro, es el 8115 236581. Nuevamente te lo menciono, 8115 236581. Y pues bien, mi nombre es Juan Carlos González, y como cada semana, como dice Hebreos 12, con esperanza, fe y amor, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, siendo las 7:09, damos inicio al encuentro de fe de esta tarde. Y en la parte interactiva de este programa radial, te queremos lanzar la siguiente pregunta, que va a ser nuestro análisis durante el tema, y es la siguiente: ¿cómo nos consuela Dios en medio de nuestros sufrimientos? Fíjate que no estamos diciendo que Dios no nos va a permitir pasar por el sufrimiento. A veces pasamos por el sufrimiento. ¿Y cómo nos consuela Dios? Ponte en contacto a través de la página de Facebook, o si bien lo quieres hacer por vía WhatsApp, 8115 236581.
Estamos pasando en este momento la cápsula Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa, la cual se titula Vislumbrando a Cristo, y puedes buscarla en YouTube si quieres escucharla. Y pues mientras podemos hacer siguiendo haciendo algunos comentarios del tema de esta tarde que vamos a tratar, Jani, que es un tema que yo estoy seguro que muchas personas estarán atentas a qué es lo que dice la palabra de Dios, en dónde podemos encontrar refugio en medio de la tempestad. Alguna vez en una reunión nos tocó convivir con una persona que decía, es que si tú declaras que Dios no te haga pasar por enfermedades, por bancarrotas o por cualquier sufrimiento, Dios se compromete en hacerlo. Y entonces nosotros le lanzamos la pregunta, ¿y Juan el Bautista, el mayor profeta, de acuerdo a las palabras de Jesús? Y no supo contestar. Es decir, si vamos a la Biblia, hay héroes y heroínas de la fe que pasaron por el dolor. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Así es, dijo el Señor Jesús, de los nacidos de mujer, ninguno mayor que Juan el Bautista. Y a Juan el Bautista le cortaron la cabeza. Los discípulos, todos pasaron por situaciones difíciles, de sufrimientos, incluso torturas, azotes y muertes. Y de Hebreos 11 nos gusta hablar mucho de los primeros versículos de todos los héroes de la fe, pero nos olvidamos de los últimos versículos del capítulo 11 de Hebreos, que dice, y otros que fueron aserrados, perseguidos, puestos a prueba, azotados, con dificultades tremendas, difíciles. No podemos tener como un medidor de bendición de una persona que tiene mucho, es alguien que Dios lo ha bendecido mucho. Una persona que está enferma o que está padeciendo una crisis financiera o que está padeciendo una situación difícil en su familia, en su trabajo, pensar que Dios le está mandando un castigo. Cuidado con eso, hermanos, cuidado, porque eso destruye mucha fe, mucha esperanza en las personas y sobre todo distorsiona la imagen de Dios para que esa persona se acerque al Creador, porque lo hace responsable o lo hace culpable de su situación. Así es. Pues bien, estamos a punto de iniciar nuevamente el programa. Tenemos solamente un minuto más para seguir dentro de la cápsula. 35 segundos tenemos todavía para comentar, en los cuales pues les invitamos a que compartan, como Jani ya les hizo la invitación. Es una bonita oportunidad de poder compartir en sus muros esta transmisión, y es una forma de evangelizar también. Quizás no repartas una revista o no toques una puerta, pero sí puedes compartir en tu muro. Ojalá que esto sea bendición para ustedes. Hechos 27, versículo 20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. El 15 de abril de 1912, el suntuoso Titanic descansó en las heladas aguas del Océano Atlántico. Acabó de hundirse a las 2:20 de la madrugada del día 15. Recordando este incidente, repasemos más las lecciones de otro naufragio. El naufragio registrado en Hechos capítulo 27. Primera lección: nunca creas que ya llegaste. Hechos 27, 13 al 15 dice que los marineros desoyeron el consejo de Pablo y dejaron buenos puertos para retomar la navegación. Por un momento les pareció que ya tenían lo que deseaban, pero no. De repente sobrevino un fuerte viento huracanado y no podían enderezar la nave. Así quedaron a la deriva. En la vida espiritual, así como en la social y en la laboral, creer que ya tuvimos todo y relajarnos es nefasto. Siempre hay que estudiar más, aprender más, trabajar más. Avanza, crece, escala más alto, no te quedes a la deriva. Segunda lección: nunca pierdas la esperanza. Hechos capítulo 27, versículo 20, revela algo terrible, aunque lógico. Sin sistemas de navegación satelital, tecnología o GPS, y sin poder ver el sol y las estrellas durante días, la consecuencia natural fue perder la esperanza de la salvación. Vivimos en una sociedad que ha perdido la esperanza. La gente vive desesperada y desorientada. Hoy tenemos la oportunidad de presentarle a Jesús, el sol de justicia, para que todos puedan vivir mejor. Y hay una tercera lección: nunca te desanimes.
Este relato bíblico que está en Hechos 27, ahora vamos a los versículos 21 y 22, es un texto extraño y te vamos a decir por qué. Porque en medio de una furiosa tempestad, sin orientación ni esperanza de vida, Pablo exhorta a 276 tripulantes a tener buen ánimo. Suena muy ridículo. ¿Quién puede tener buen ánimo ante esta situación? ¿Acaso Pablo no sentía en su piel el agua helada del mar Mediterráneo? ¿No golpeaba el viento gélido su rostro con fuerza? Pero él tenía el secreto del éxito para tener ánimo frente a las tormentas. Él pertenecía a Dios, lo servía y confiaba en él. Pablo dijo, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Hoy puede ser tu día histórico. No reniegues tus tormentas. Aprende las lecciones que pueden enseñarte. Ten buen ánimo. Sigue mirando hacia arriba. Jesús es la única esperanza de todos nosotros. Él nunca te ha dejado y Él nunca te dejará. No se olvidará de ti. Por lo tanto, te invitamos a que continúes en sintonía. El título del tema del programa de esta tarde es ¿Dónde está Dios? Los invito a iniciar una oración. Querido Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias te damos por la gran oportunidad que nos das en este momento para estudiar tu palabra, porque nos has cuidado durante esta semana y nos has llenado de bendiciones. Te pedimos que el día de hoy nos des tu dirección para poder entender todo lo que vayamos a estudiar. También cuídanos en cada uno de nuestros proyectos y trabajos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, es un himno corto el que estamos pasando, dura 1 minuto con 42 segundos. Es un himno de los Heraldos del Rey, el cual se llama Te quiero, mi Señor. También les invitamos a que los que están viendo la transmisión en Facebook puedan buscar estos himnos, estas cápsulas que pasamos. Si incluso a algunos de ustedes les gustaría recibir la cápsula Tesoros del Espíritu, que es la que pues no tenemos forma de compartirla, para que la escuchen, pero sí podemos enviárselas a través del WhatsApp o a un correo electrónico para que la escuchen y que también sea de bendición para sus vidas. Si alguno quiere escucharla, puede solicitarla y con todo gusto se la haremos llegar. Estamos ya a unos escasos segundos de entrar nuevamente al aire y pues bueno, les seguimos invitando a que hagan sus comentarios a través de este medio. Y si están aquí en Monterrey, en la área metropolitana, pues también si conocen personas que quizás no saben usar esta tecnología del Facebook, pueden decirles que escuchen el programa en el 1140 de AM, 1140 de AM, porque quizás muchos nos ven aquí y no saben ni en qué estación estamos. Ni en qué lugar. 1140 de AM en Monterrey, Nuevo León y el área metropolitana. Sí, y los que tienen aplicaciones en Android, el TuneIn, pues busquen Radio Esperanza y pueden invitarlos a que escuchen este programa. Vamos a entrar al aire. Continuamos en tu programa Encuentros de Fe. El canto que acabamos de disfrutar se titula Te quiero, mi Señor, y fue interpretado por los Heraldos del Rey. Te recuerdo que estamos completamente en vivo esta tarde del 21 de julio del 2017 y nos da mucha alegría poder interactuar con ustedes en las redes sociales, tanto en el WhatsApp del encuentro como en Facebook. Búscanos como Encuentros de Fe. Nuestros amigos que están siguiendo la transmisión en vivo en este momento, anímate a participar, a poner tus comentarios. No pedimos like, lo que pedimos es que nos digas tus motivos de oración, tus agradecimientos, tus preguntas y también a que puedas compartir con nosotros la trivia de esta noche para tener un punto de encuentro al final de este programa. Y precisamente hablando acerca de la trivia o el punto de encuentro de esta tarde, les queremos compartir la siguiente pregunta: ¿cómo nos consuela Dios en medio de nuestros sufrimientos? Te invitamos para que, si deseas, puedas compartir tus respuestas por medio del WhatsApp del encuentro, que es en el 81 15 23 6581, o por medio de nuestra página de Facebook de Encuentros de Fe.
Dice en uno de los escritos de la autora Elena White que sería bueno que jóvenes y ancianos meditasen en las palabras de la Escritura que demuestran cómo debe ser considerado el lugar señalado por la presencia especial de Dios. Quita tu calzado de tus pies, ordenó Dios a Moisés desde la zarza ardiente, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Esa es la reflexión de nuestra siguiente cápsula, Tesoros del Espíritu. Bien, precisamente nos está hablando el nombre de Dios. En este momento la cápsula Tesoros del Espíritu. Y pues tenemos ahora sí un poquito más de minutos para seguir comentando acerca del programa antes de entrar de lleno al tema y ir preparando el terreno para lo que vamos a estudiar acerca de la pregunta que todos hacemos a veces de a dónde recurrir, a quién pedir ayuda ante una emergencia, a quién llamas ante una crisis. Algo que me gusta ver es que de Daniel, el profeta Daniel, era un hombre de oración. Él ante cualquier duda, cualquier situación, cualquier crisis, lo primero que hacía era orar. Y pues yo te pregunto a ti, ¿qué es lo primero que haces ante una noticia de salud, de financiera, de trabajo, ante la presión, el estrés? ¿Buscas checar la cuenta del banco? ¿Buscas hablarle al doctor, ir a una segunda opinión? ¿O lo primero que haces es encerrarte en tu cuarto y orar? Es lo que vamos a ver, de dónde viene nuestro socorro, dónde vamos a encontrar ese refugio y esa ayuda que necesitamos realmente, ¿no? Cuando estamos entrando a la universidad, a la escuela, siempre ves, ¿verdad? Ir ahí, ¿qué materias me van a tocar en el semestre? Y entonces dices, estas son fáciles, estas son difíciles, estas me gustan, estas para nada me gustan. Y hay una materia que en la sabiduría de Dios, nuestro Padre Celestial, a veces nos permite cursar, y es la del dolor. Y entonces cuando entramos en esa materia, le decimos a Dios, ¿pero por qué? Y a veces pataleamos y lloramos y nos quebramos. Y en ese punto Dios nos comprende y nos permite estar cerca de Él, porque Él nos abraza y está ahí pendiente de nuestro dolor. Pero sin embargo yo recuerdo que en alguna vez estudié la biografía de Charles Darwin, uno de los precursores de la teoría de la evolución. Él era un teólogo, estaba en la escuela de teología. Sin embargo, cuando uno de sus hijos cayó enfermo y murió, y otra hija también le pasó lo mismo, dijo, no, aquí ¿quién es Dios? Y empezó a preguntar y se salió de la fe, y sabemos su gran trayectoria para apoyar algo que está ajeno al principio de Dios. Entonces, si alguien está en ese momento de su vida preguntándose dónde está Dios, es momento no de correr lejos de Él, sino de acercarte. Es que el dolor, Jani y amigos, el dolor puede hacer o que te acerques más a Dios, o que de plano, como mencionas, te lo niegues y dejes de creer en Él por completo. Algunos con la más mínima picadura de un insecto, lo usan como pretexto, un dolor así comparado con una hormiga espiritual, y dicen, no puede ser posible que me pase esto a mí si yo creo en Dios, y niegan a Dios, lo rechazan y se van de la fe. Otros pasan por dificultades sumamente dolorosas, quizás comparadas como la amputación de brazos, piernas, quedar con situaciones como un cáncer, y se aferran a Dios. ¿Qué es lo que hace la diferencia en el ser humano? Ojalá que los que estemos pasando por esta situación, pues seamos de los que nos aferramos a Dios y nos abracemos de Él. Es que, Juan Carlos, Jani, hoy es muy común escuchar iglesias que hablen de prosperidad, de salud, que si tú aceptas a Dios ya vas a tener prosperidad económica, prosperidad de salud. Y entonces eso hace que pues la corriente o las personas acepten ese tipo de evangelio, porque es algo que pues uno quiere, ¿verdad? ¿Quién no quiere ser próspero económicamente? ¿Quién no quiere tener salud? Sin embargo, lo que está escrito en la Biblia no todo es un lecho de rosas. Hay historias donde hay personajes de la Biblia que, a pesar de ser fieles a Dios,
pasaron y vivieron adversidad. Realmente todo eso que vivieron ellos, Dios lo permitió porque tenía un plan mucho mejor para ellos. Desafortunadamente nosotros, cuando estamos viviendo por la adversidad, estamos nublados y estamos cegados y difícilmente podemos ver más allá del presente. Solamente cuando estamos afianzados en la palabra de Dios es cuando vamos a aceptar ese tipo de circunstancias en nuestra vida. Salmo 121, 1 al 8. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Por cierto, no se adormecerá ni dormirá el que guarda Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. El título del tema de este programa es ¿Dónde está Dios? Y saben que este salmo que leyó Iraí, el Salmo 121, es también llamado el cántico de confianza en Jehová, el creador, el guardador y protector. Sin embargo, en momentos de crisis te has preguntado, ¿y dónde está Dios? Chécate muy bien este siguiente relato que me pareció muy acertado para iniciar nuestra mesa de estudio. Un día, el pastor capellán de la iglesia principal de Andrews University, una iglesia adventista, vio que un par de autos habían chocado cerca del campus. Así que se bajó para saber más acerca de la penosa situación y le pregunta al acercarse al policía, quien atendía esa crisis, si sabía la identidad de las víctimas. Y el jefe de policía extrajo la licencia de conducir de la mujer que estaba aún en el vehículo y dijo, ¿la conoces? Sí, por supuesto, era la esposa de uno de los profesores de la universidad. Entonces el policía agregó, te pido que localices a su esposo y le informes que su esposa está gravemente herida. ¿Cuán grave es la situación?, preguntó. La verdad es que la cosa tiene muy mala pinta. El pastor salió corriendo hacia el campus, tomó el teléfono y marcó. Cuando el esposo contestó, le dijo, Bill, tu esposa ha sufrido un grave accidente de tránsito. En este preciso instante la están trasladando en la ambulancia. Te recojo en la puerta de tu casa para llevarte al hospital. Y en medio, después de esta ride, en este tránsito, se produjo un terrible silencio. Un silencio que él describe angustioso. Bill se sentó en el carro y dijo, espero por Dios que no suceda otra vez. Ya perdí a un hijo que fue atropellado mientras andaba en bicicleta y no puedo perder a ella también. Cuando llegaron a la sala de emergencias, les notificaron que todos los esfuerzos de resucitación fueron inútiles. No hubo nada que hacer. La esposa de Bill había perdido la vida. Entonces, ¿dónde se encuentra Dios en nuestros momentos de angustia? ¿Dónde está Dios mientras el ser humano se retuerce de dolor? ¿Y dónde está la garantía del Salmo 121? Salmo 121, 3 al 7 dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. En una ocasión fuimos a un funeral de una mujer cristiana que murió también de una forma trágica. El funeral no era aquí en Monterrey, sino era en otro estado, lejos. Estaba unas 6 horas de distancia de aquí de Monterrey, y todo el camino iba yo manejando, iba orando y pidiéndole a Dios sabiduría y que Él pusiera en mí palabras, porque la madre de esta mujer, me decían, estaba desconsolada. Había muerto de una forma trágica, había sido asesinada, y yo le decía, Señor, ¿qué dices en esos casos? Lo que Dios puso en mi corazón decirle en esa tarde que llegamos, la abracé a aquella mujer y le dije, Dios le hará justicia. Y hay personas que se desesperan ante el dolor y quieren la justicia inmediata. Quieren decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué otra vez? Quizás como Bill, decir, si ya perdí a mi hijo, ¿por qué ahora mi esposa? ¿Por qué me tiene que pasar esto? Y sobre todo la pregunta que se hacen las personas, ¿por qué me tiene que pasar a mí? O sea, no nos importan los demás. En pocas palabras nos decimos, bueno, si le pasa a otro mientras no me pase a mí,
Pero cuando nos pasa a nosotros, cuando el dolor llega y cuando se repite una y otra vez, nos preguntamos ¿por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Por qué a los míos? Y otros que andan haciendo y deshaciendo, no les pasan estas cosas. Lo que tenemos que aprender como cristianos y los que creemos en Dios, como le dije un día a una jovencita que me dijo que había pasado cuando era niña por una situación muy muy difícil. Yo estaba a punto de predicar y ella pidió hablar conmigo. Era una jovencita como de la edad de ahí, y yo ya iba a pasar a predicar y ella estaba llorando. Me dijo, miren, yo tengo años que no me paro en la iglesia, pero me invitaron otra vez a escuchar la palabra de Dios. Me dijeron que estaba usted teniendo unos temas de jóvenes, pero yo no quiero volver a la iglesia porque me pasaron cosas terribles con gente de la iglesia cuando yo era una niña. Y ella me decía, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde estaban los ángeles? Y yo le dije, mira, Dios estaba contigo, pero pobre de aquel que toca a los hijos y las hijas de Dios. Más le valiera no haber nacido. Dios te guardará de todo mal, eso debes de tenerlo seguro. Dios guardará tu alma, Dios no duerme. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué no evita que pasemos por este sufrimiento o estos momentos de angustia? Es que Dios tiene propósitos santos que nosotros no conocemos, y que confiando en sus designios, sus promesas, que Él estará presente. A veces en medio del dolor y de injusticias tenemos que tener bien seguro y bien claro que Dios hará justicia. Es algo que nunca debemos olvidar, nunca lo olvides. No importa la situación tan difícil, tan adversa, todo aquel que te ha quitado algo, y sobre todo el origen que te quita las cosas, es el enemigo de Dios, es Satanás. Un día Dios te va a regresar todo lo que se te ha quitado, todo lo que has perdido. Tenlo por seguro que Dios te lo va a recompensar. Y cuando analizamos las tragedias de la vida, cuando nos duele que personas buenas, hombres, mujeres, jóvenes, niños, niñas, que andaban en los caminos de Dios y sin embargo aún así tuvieron que sufrir, en esas situaciones inexplicables, podemos retomar la pregunta que se hizo el escritor Harold Kushner: a la gente buena le pasan cosas malas. ¿Cuánto han sufrido estas personas? ¿Pero por qué? Todo ese sufrimiento se debió a que Dios estaba dormido, porque aquí el Salmo 121, si lo vuelves a analizar, muchas de las ideas reiteran la presteza, la atención 24/7 que tiene nuestro Salvador sobre cada uno de nosotros. Entonces, ¿Dios se duerme? Si no es así, ¿por qué tanto mal y por qué la vida es tan difícil? Isaías 27:3. Yo Jehová guardaré a mi viña, a cada momento la regaré, la guardaré de noche y de día para que nadie la dañe. Y al leer este texto también me vino a la mente la historia de Job. Cuando él, en la época en la que él vivió, él era uno de los hijos de Dios más justos, si podemos decirlo, que había en la tierra. Y se presenta Satanás ante Dios y le dice que, bueno, Job es fiel a Dios porque Él le ha dado todo, no tiene sufrimiento, no tiene dolor. Sin embargo, en resumen, la historia que vemos de Job es: Dios permitió que Job sufriera para demostrarle al enemigo que aún en medio del dolor y aún en medio del sufrimiento se puede ser fiel a Dios. Y el texto que acaba de leer y de ahí dice que Dios nos va a guardar de noche y de día. Es decir, cuando hay sufrimiento en nuestra vida, no quiere decir que Dios ya no esté cerca de nosotros. Simplemente, como dijo Juan Carlos hace un momento, Dios tiene otros planes que nosotros en el presente no podemos visualizar ni vislumbrar. Debemos de ser pacientes. Probablemente nosotros cuando entramos a la iglesia, y si tenemos poco, tal vez pensamos que iba a ser una vida sencilla, una vida feliz, sin problemas, sin circunstancias, pero recuerda que estamos en un mundo lleno de pecado y de maldad, y el principal hostigador del ser humano que quiere verlo sufrir es Satanás.
y Él también está en este mundo. Así que mientras Él todavía tenga tiempo, que Dios no lo destruya completamente, Él quiere hacer sufrir a los seres humanos. Por eso el sufrimiento que hay en nuestra vida no es causa de Dios, es de Satanás. Él es el que desde el inicio ha querido destruir a la humanidad. Debemos nosotros tener la certeza y la seguridad de que aún en medio del dolor y del sufrimiento, Dios está a nuestro lado. Dios está contigo. Él también está sufriendo. Recuerda que cuando Jesús vino a morir en la cruz, el Padre estaba cerca de Jesús. Sin embargo, por el pecado, por la maldad que había en este mundo, Dios tuvo que ocultar su rostro, porque también ver el sufrimiento de su Hijo era algo difícil. Jesús también tuvo que sufrir y murió esa muerte que tú y yo debíamos de morir. Él también entiende lo que es el dolor, Dios también entiende lo que es perder a un ser querido, porque vio sufrir y vio morir a su Hijo. Ten la seguridad de que Dios entiende tu dolor. Por eso Jesús se vino a ser un ser humano como tú y yo, para que también nos pueda quedar la historia, y por medio de la Biblia, por medio de ese registro sagrado, nosotros podamos tener la certeza y la seguridad de que Dios entiende nuestro dolor. El sufrimiento humano tiene muchas otras sombras, además de la sombra de la muerte. Y en efecto, la muerte no es el sufrimiento más terrible. La muerte es la cesación de la vida, el fin del sufrimiento en esta tierra. Cuando lloramos, cuando estamos frente a un féretro, no lloramos por el que falleció, sino más bien por los que han sobrevivido. Porque es una gran ironía de la existencia humana el hecho de que el sufrimiento sea más grande en la vida que en la muerte. Y el teólogo Lewis Smith define el sufrimiento de la siguiente manera, muy interesante. Dice, todo sufrimiento puede ser descrito en realidad como la experiencia de algo que definitivamente no queremos llegar a experimentar. Y hazte la pregunta, ¿qué es lo que tú definitivamente no quieres llegar a experimentar? ¿Reprobar una materia? ¿No encontrar trabajo? ¿Una cita con la persona equivocada? ¿Un fracaso matrimonial? ¿Un amargo divorcio? ¿Verte obligado a declararte en bancarrota? ¿Sufrir cáncer? ¿Tener Alzheimer? ¿Llegar a la vejez con achaques? La lista de nuestros temores no tiene fin, ¿verdad? Añade además los terribles sufrimientos de la guerra, del hambre, las plagas que se producen en este mundo. Tenemos que confesar que en este mundo de sufrimientos, y cada vez peores, la tarea de entender a Dios para algunos es realmente difícil. Pero hay una casi olvidada declaración en el corazón allá del Antiguo Testamento que ofrece una vislumbre impresionante de Dios en medio de todo el sufrimiento que nos rodea. Es una sola frase que descorre el velo del sufrimiento humano y nos permite hacernos un concepto de Dios y llegar a ver sus mismos pensamientos. Isaías 63:9 dice: En toda angustia de ellos él fue angustiado, el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió, los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. El Señor ha estado presente en todos los eventos y situaciones del ser humano. Nunca nos ha abandonado ni nos va a abandonar. ¿Sabes por qué nos pasan algunas cosas a los cristianos? ¿Sabes? Ahorita que mencionabas a Job, Abiur, en Job 3:25 se menciona, el mismo Job dijo, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. La Biblia dice, el perfecto amor echa fuera el temor. ¿A qué le tienes miedo? Porque sabes que lo que le tienes miedo es precisamente lo que Satanás va a utilizar para decirle a Dios, mira, haz que le pase eso que tiene miedo. A ver si así te sigue amando. A ver si así te sigue honrando. Porque Satanás le apuesta. Satanás está tan seguro que las personas quieren recompensas de Dios. Y que si no tienen esa recompensa, o si les pasa lo que tienen miedo, entonces no van a amar a Dios. Piensan que todas las personas, Satanás sigue teniendo esa idea. Pero Job le demostró, y dice por ahí la hermana Elena G. que se quedó perplejo Satanás, que se quedó impresionado al ver que Job no renegó delante de Dios. Que fue un hombre que lo amaba por simple hecho de ser Dios, no porque le diera, no por tener, no por
porque tuviera dinero, porque tenía familias, sino porque Él es digno de afecto y de confianza. Eso es lo único que nos debe de fortalecer a los cristianos. Amar a Dios, porque sabemos que Él es digno de afecto y de confianza, no importa lo que pase en nuestras vidas. Tú puedes decirle a las personas que te preguntan, bueno, ¿y por qué te pasa eso a ti? Después de hacer un análisis y de orar sinceramente, decirle, Señor, muéstrame si hay pecados que no estoy viendo en mi vida, como dijo el salmista, si hay algunas cosas que estoy en un punto ciego y no puedo ver, si hay un pecado que está ocasionando esto en mi vida. Si después de analizar eso, después de pedirle a Dios que te abra tu entendimiento, no encuentras esa situación, tú puedes decirle a esas personas, sabes que no te sé explicar por qué me está pasando esto, pero lo que sí te puedo decir y te puedo asegurar es que Dios me ama y Dios está conmigo y Dios nunca me ha abandonado. Él se angustia junto conmigo, Él me abraza, Él me fortalece y Él en su amor somos perfeccionados. Y en el nombre del Señor Jesús somos más que vencedores, somos victoriosos, más y por encima de la victoria, por el amor que hay en Él. No hay nada que nos pueda apartar del amor de Dios, no importa el nombre que le quieras poner. El apóstol Pablo hizo un recorrido desde lo más alto en las alturas de los cielos hasta lo más profundo de la tierra, para ver si había algo que podría separarnos del amor de Dios, y no hay nada que nos pueda separar de ese amor. ¿Pero por qué estoy sufriendo? ¿Pero por qué me está pasando esto a mí? Deja de preguntarte por qué y empieza a pedirle a Dios que unja tus ojos con colirio para que veas con tus ojos de la fe y puedas contemplar al Eterno, al que sustenta el universo, que está contigo y que te hará pasar esta tormenta y pronto vendrá la calma. Al tratar de englobar toda la historia, nos lleva hacia una realidad simple pero muy profunda. Cuando el pueblo de Dios sentía dolor, Dios sentía dolor. Cuando el pueblo sufría, Dios sufría. Y cuando lloraban, Dios lloraba. Cuando estaban afligidos, Dios se afligía. Es el misterio de Dios que posee un poder trascendente, pero que al mismo tiempo siempre está presente conmigo en mi dolor. La autora Elena White, en su obra clásica sobre la vida de Cristo, el deseo de todas las gentes, expresa: no se exhala un suspiro, no se siente un dolor, ni ningún agravio atormenta el alma, sin que haga también palpitar el corazón del Padre. Zacarías 2:8. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de mi ojo. Y ese texto me recuerda cuando mi hija Idaí estaba más pequeña en Georgia. Normalmente ellas son muy tranquilas, no son inquietas. Normalmente le decíamos siéntate aquí y normalmente no se movían, eran bastante obedientes. Cosa rara, ¿verdad? Los niños. Sin embargo, pues ellas eran así, pero cuando de repente había otros niños alrededor de ella y de repente veía que le hacían alguna travesura, y ellas eran muy tranquilas, que tampoco les decían oye, ¿por qué me estás haciendo esto? ¿No? Y uno como padre, cuando ve que están lastimando a un hijo o le están haciendo algo indebido, pues te sale el amor de padre, ¿verdad? El tratar de quererlas defender, el tratarlas de quererlas pues salvar de esa circunstancia o de esa situación por la cual están viviendo. Y cuando yo estaba en esa situación, entre esa adversidad, que veía a mi hija hasta cierto punto sufrir un poquito porque le estaban molestando, le estaban haciendo cosas que no se debían de hacer, yo me ponía no a cuestionar, sino a meditar en lo que siente Dios cuando nos ve sufrir. Él es Padre de cada uno de nosotros, y cuando nosotros sufrimos, Él también se duele, Él también sufre con nosotros, y aunque nosotros con nuestra vista limitada no lo podemos ver, debemos de tener esa seguridad de que Él también está sintiendo nuestro dolor, porque Él es un Dios de amor. La Biblia dice que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, y en ese amor tan grande que nos tiene la humanidad, tampoco le gusta vernos sufrir. Por esa razón, Él ha hecho un plan de salvación para que tú y yo, en algún momento, ese plan llegue a su culminación y pronto podamos ser libres del pecado, pero sobre todo de la muerte, porque recordemos que
cuando entró el pecado también entró la muerte. Y eso que ahorita vivimos, que nos toca pasar por situaciones donde perdemos a un ser querido, es algo contrario a la voluntad que Dios tenía para el ser humano. Dios quería que el ser humano viviera y viviera eternamente. Sin embargo, Satanás introdujo el pecado en este mundo y él ha hecho todo lo necesario para que el ser humano pueda limitarse el tiempo de existencia. Sin embargo, debemos de tener la seguridad que, así como lo dice la palabra de Dios en Zacarías 2:8, donde dice que el que toca es como si estuviera tocando a la niña de su ojo. Es decir, Dios tiene un especial cuidado y amor por cada uno de nosotros, y tarde o temprano ese dolor y ese sufrimiento desaparecerá completamente de esta tierra. Así es. Hay un término que usan los teólogos para describir los intentos del corazón humano de defender, entre comillas, de defender de alguna manera ante la presencia del mal, el sufrimiento, la bondad, la sabiduría y el amor de Dios. El término es el siguiente, es teodicea, el cual proviene de dos vocablos en griego, teos y dike, que es Dios y justicia. No obstante, en este tema de la teodicea, es decir, asegurar que Dios es justo, hay algunos interrogantes que exigen respuesta. Si Dios se identifica tanto con mi sufrimiento y al mismo tiempo es tan poderoso, ¿por qué no se detiene el sufrimiento antes de que comience? ¿Dónde está el Padre todopoderoso, omnipotente, cuando nuestro mundo se desploma por completo? ¿Por qué no impide que millones de personas en este mundo mueran de hambre? ¿Por qué no se detiene la enfermedad para que no avance? ¿Por qué se limita tan solo a tomar la decisión de sufrir junto con nosotros? ¿Por qué no pone fin de una vez por todas a este dolor y al todo mal? Dios desea que entendamos que no es un tirano, que no es alguien que nos va a sobornar para que lo amemos. Dios es nuestro Padre y nuestro amigo, y por eso nos pide que volvamos a Él. Y la realidad del sufrimiento humano nos recuerda de manera continua lo que dice un himno: el mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí, en la ciudad de luz tendré tesoros, sí, eterno resplandor por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Isaías 35:10 dice: y los redimidos por Jehová volverán a Sión con alegría, y habrá gozo perpetuo sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Puedes buscar en la Biblia explicaciones del sufrimiento, explicaciones del por qué Dios permite que pasen cosas difíciles en la vida de un ser humano. El mejor ejemplo es Job. Pero saben, cuando Dios habla con Job, Él no hace una disputa, lo que Dios hace es revelarse. No explica la razón del sufrimiento. En pocas palabras le dijo que es más importante entender claramente a Dios que desentrañar todos sus motivos. Es más importante conocer a Dios que conocer los hechos, los porqués. Es más importante conocer al Eterno y confiar en Él, y que todo lo que sucede en nuestras vidas, dice la epístola a Santiago, tiene propósitos y fines de misericordia. Todo lo que pase, hay un profundo meditación en esto que debiéramos dedicarle bastante tiempo para estudiar y orar, porque el Señor, en pocas palabras, está diciendo: no necesitas saber la explicación de lo que pasa, simplemente no lo entenderías. Lo que necesitas es confiar en mí, amarme, confía en el Señor, no importa lo que suceda. Es más importante creer que saber. El cristiano está tranquilo en todos los misterios de la vida. Isaías 25:8-9. Destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor las lágrimas de todos los rostros, y quitará la frente de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Esta escena que describe Isaías, los versículos que acaba de leer y de ahí, es una escena que yo creo que casi todos, o si no es que todos, quisiéramos estar en ese momento, porque lo que narra o lo que describe el profeta Isaías es la destrucción de la muerte, es decir, ese enemigo que actualmente acecha al ser humano día tras día, la muerte que tal vez ya te ha arrebatado a ti algún ser querido, algún amigo,
un hermano, a un papá, a una esposa, a un esposo, tarde o temprano ese enemigo que es la muerte va a ser destruido. Y en ese momento entonces dice la palabra de Dios que va a enjugar toda lágrima de los ojos, de los rostros de nosotros, porque va a quitar esa afrenta que tiene toda la tierra. La muerte es algo que no es natural en el ser humano. Ver cómo se mueren las personas, cómo sufren, cómo se pierde un ser querido, es motivo de dolor, de sufrimiento. Pero debemos de tener la seguridad de que si aquel ser humano, aquel amigo, aquel familiar que hemos perdido aceptó a Jesucristo como su Salvador, Dios lo va a resucitar en el día postrero. Y qué hermoso va a ser vivir ese momento glorioso donde la palabra de Dios dice que todos los que estemos en ese momento vamos a decir: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Ese va a ser un motivo de alegría, de gozo, de un momento totalmente sublime, donde entonces ya ese sufrimiento que había experimentado el ser humano va a quedar como un recuerdo en el pasado, donde ya no va a haber a partir de ahí ya no va a haber muerte, ya no va a haber sufrimiento. Aquellos que trabajan en hospitales atendiendo enfermos, pues ya se van a dedicar a otra profesión, porque esa profesión ya no va a existir ahí. ¿Por qué? Porque Dios, que es el dador de la vida, va a estar en medio de su pueblo, y entonces todo ese sufrimiento que hoy existe en este mundo a causa del enemigo desaparecerá. Ese momento va a ser un momento especial. Esperamos que tú y yo, que estamos en estos momentos escuchando o viendo esta transmisión, podamos ser partícipes de ese magno evento donde Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nos va a dar la bienvenida a un lugar donde ya no va a haber sufrimiento, ni muerte, ni dolor. Mientras tanto, en esta tierra, si alguien te promete que si entras a tal o cual religión y ya no vas a tener sufrimiento, vas a ser próspero, son artimañas y artilugios del enemigo. En este momento nadie te puede asegurar que eso va a suceder. Sin embargo, Dios, cuando lo escribe en su palabra, y el acontecimiento y el tiempo donde lo está diciendo, va a ser un momento real, un momento donde lo que Él ha dicho se va a cumplir, y en ese momento va a ser ahora sí un momento de felicidad para todos los que estemos contemplando ese evento maravilloso que Dios tiene preparado para ti, para mí. Participa contestando la sencilla trivia esta tarde. ¿Cómo nos consuela Dios en medio de nuestros sufrimientos? Hazlo a través del WhatsApp del encuentro 8115-236581. Expresa tu opinión y participa. Regresamos a la parte final de este estudio. ¿Dónde está Dios? Cierto profesor de una universidad fue golpeado por una tragedia horrible e inexplicable. Su hijo falleció de manera trágica en un accidente en el patio de su escuela. El apenado padre y su familia lucharon por aceptar la terrible pérdida. Ese padre recuerda la acción más reconfortante de la que fue objeto durante esos momentos de intenso dolor y profundo sentimiento de pérdida. Una tarde, un colega, también profesor de la universidad, fue a verlo. No pronunció palabra, solamente se sentó en la oficina de su amigo y comenzó a llorar. Entonces, sin decirle palabra, se levantó y se fue. Así que en tu hora de sufrimiento es probable que Dios no te diga nada más que estoy llorando contigo. En todas nuestras angustias, Él también comparte nuestra angustia. El Señor nos sostiene de la mano y llora con nosotros. Me gustaría recordarte que la mano que sostiene la tuya es una mano traspasada por clavos, porque Él también ha bebido la amargura de ese dolor humano. Sabemos que en el cielo será la última palabra de Dios para contrarrestar el infierno en que Lucifer ha tratado de transformar esta vida. Dios tendrá la última palabra, porque llegará el día en que, como lo dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no va a haber más muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Si tú quieres ser un hijo, una hija de Dios, ahí mismo en el capítulo 21 de Apocalipsis, el versículo 7 dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo.
cuando seremos realmente para toda la eternidad hijos e hijas de Dios, será hasta ese momento. Mientras tanto, mientras estemos navegando en este mar de triunfos, de fracasos, de sinsabores, de lo que venga, no importa lo que suceda, si hay agua fría, hay agua caliente, pero habrá lo necesario si confiamos en el Señor. No importa si el dolor llega a nuestra casa, la enfermedad, incluso la muerte. La muerte va incluida, mi hermano. No importa lo que suceda, Dios nos ha prometido cielos nuevos y tierra nueva. ¿Sabes qué mora ahí? Mora la justicia. Muy pronto Dios establecerá su reino. Muy pronto Dios va a establecer esa santa ciudad, la nueva Jerusalén, y lo cual tú y yo estamos invitados a ser ciudadanos y ciudadanas de ese reino, ser hijos e hijas del Rey Creador del universo, para ya no sufrir más, para ya no tener más dolor, ya no tener más angustia ni estrés, sino vivir en plenitud de gozo, felices con el Señor, después de haber pasado por este valle, por esta situación adversa de este mundo, en el cual el Señor Jesús nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido el mundo. Confía en aquel que ha vencido el mundo, que es Cristo Jesús, y no temas lo que pueda suceder. Dile al Señor Jesús que destierre el miedo de tu vida, de tu familia, y puedas hoy levantarte, sacudirte las rodillas y levantar la mirada y contemplar al Señor y seguir adelante, un día a la vez. Amén. Antes de concluir el programa de esta tarde, queremos recordarles nuevamente cuál es la trivia de esta tarde. La pregunta es: ¿cómo nos consuela Dios en medio de nuestros sufrimientos? Sin lugar a dudas, con parte de la explicación que hemos dado en esta tarde acerca del tema ¿dónde está Dios? Podrían o pueden enviarnos sus comentarios y también si tienen alguna necesidad de oración o alguna petición por la cual quisieran que se orara, nos las pueden enviar por medio del WhatsApp del encuentro o por medio de nuestra página de Facebook de Encuentros de Fe. Así rapidito, ¿cómo nos consuela Dios? Le hemos comentado que nosotros como familia, una de nuestras hijas descansa en el Señor, y era la en medio, y después mi esposa volvió a quedar embarazada y no sabíamos qué iba a hacer, si niño o niña. Obviamente en nuestro corazón anhelábamos otra niña porque ya teníamos un niño, pero todo lo dejamos en las manos de Dios. Y saben, Dios nos consoló y nos mandó otra niña. Y Dios sabe cómo consolar. Una familia de la iglesia que perdieron a su hijo, su primer nieto fue un varón y le pusieron el nombre de su hijo. Y le digo a la hermana, la abrazo y le digo: Dios sabe consolar en medio de las aflicciones. Y yo sé que no es su hijo, pero Dios sabe dar consuelo. Por eso te digo, amigo, amiga, no te desanimes. Dios te consolará y en medio de las dificultades y las angustias te dará lo necesario. Nos despedimos, tus amigos los adventistas del séptimo día. Te invitamos para que escuches nuestro próximo programa titulado Miremos el Corazón de Dios, el próximo viernes a las 7:05 de la tarde en esta misma estación de radio, Radio Esperanza, en el 1140 de AM. Y durante toda la semana te invitamos para que nos sigas por medio de nuestra página de Facebook de Encuentros de Fe. Pero no olvides que el mejor encuentro de fe que puedes compartir es el tuyo. Les invito a concluir con una palabra de oración. Querido Dios, hemos estudiado en esta tarde, Señor, que tú no estás distante, tú no estás en un trono sentado lejano a las situaciones de tus hijos. Estás hombro a hombro, Señor, incluso nos cargas en terrenos espinosos, en terrenos llenos de piedras, llenos de dificultades. Aunque a veces sintamos que nos estamos ahogando, Señor, tú nos rescatas. Y Padre, si así no fuere, si aún llegara la muerte y la aflicción terrible a nuestra vida, la tragedia, aún así, Señor, queremos decirte hoy que seguiremos confiando en ti, te seguiremos amando, porque no nos tienes que dar para que te queramos, no nos tienes que dar para amarte. Tú eres digno de confianza y de amor por el simple hecho de ser Dios. Y hoy queremos, Señor, amarte así y encomendar cualquier situación, cualquier angustia que tengamos, y nuestros amigos que nos escuchan, ponerles delante de tu presencia. Te lo pedimos con el perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús.
Amén. Amén. El próximo programa terminamos este tema. Ya es el último viernes de julio. Así es. Así que pues esperemos que estén junto con nosotros en el estudio. Así es, y pues bueno, despedimos. Gracias por seguir la transmisión en vivo. Y pues bueno, si estás viendo la transmisión después de en vivo, como quiera, compártela y esperamos ser de bendición para muchas más personas. Que tengan feliz sábado. Dios Un los fuerte bendiga. abrazo, Dios los bendice.